En el video número 3 de este curso de JavaScript aprendimos acerca de los tipos de datos. Uno de ellos fue los strings, los mismos que los hemos usado durante el desarrollo del curso. Pero lo cierto es que los strings tienen muchas características y métodos útiles que es necesario un video completo solamente para hablar de ellos. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy vamos a conocer los strings a fondo. Como ya sabemos, hay tres formas en las que podemos declarar un string: con comillas dobles, comillas simples o comillas invertidas o backticks. Las dos primeras nos sirven mucho si las combinamos y generalmente su uso es de la siguiente manera. Si tienes una frase que contenga una palabra o frase con comillas en su interior y lo pones de esta manera, es decir, con comillas dobles encerrando el string y también con comillas dobles encerrando la frase, vas a tener un error. De hecho, el editor de código ya me lo ha marcado de rojo como un error de sintaxis. Aquí es cuando puedes combinar las comillas, es decir, si yo deseo que las comillas dobles se muestren, vamos a encerrar todo el string con comillas simples. Ahora que ya no tengo el error, puedo mandar a imprimir en consola con un console.log y veremos cómo la palabra JavaScript se muestra con las comillas dobles. Recuerda que es necesario tener activada la extensión QOK, la misma que ya la hemos instalado en videos anteriores. Para habilitarla nos vamos a View, Command Palette y luego hacemos clic en QOK Start on Current File. Esta extensión nos permite ver el resultado del console.log directamente en el editor de código. Podemos hacer lo contrario también, es decir, podemos poner las comillas dobles encerrando toda la frase y las comillas simples en la palabra JavaScript, que igual va a funcionar. Las comillas invertidas también nos sirven para realizar esto, aunque tienen muchas más utilidades. Con las comillas invertidas podemos escribir el contenido con saltos de línea. Por ejemplo, si quiero imprimir una lista, puedo utilizar los backticks, los mismos que se encuentran en la parte superior a la tecla del Tab con un teclado en inglés. Al imprimir esto en consola va a quedar algo más legible para el humano. Como esto en específico me lo muestra en una sola línea la extensión QOK, me voy a ir a la página web donde estamos trabajando, donde tengo la consola abierta y vamos a ver cómo se muestra en varias líneas lo que hemos impreso. Si reemplazara las comillas invertidas con comillas simples o comillas dobles, simplemente vamos a tener un error. Pero si quisiéramos tener el mismo efecto con comillas simples o dobles, tendríamos que usar caracteres especiales. Estos caracteres especiales son el slash invertido n, el mismo que genera un salto de línea dentro del string, y sería de la siguiente manera. Ya no es tan fácil de leer como cuando se usan los backticks, pero el efecto al momento de imprimir en consola es el mismo. Las comillas invertidas nos permiten también formar los template string, es decir, un string que contiene variables en su interior. Para hacer el llamado a la variable simplemente tenemos que asegurarnos que se encuentre dentro de un signo de dólar seguido de llaves. Si queremos imprimir la misma frase sin template strings, lo que tendríamos que hacer es concatenar la primera frase utilizando luego el signo más, la variable y la última frase con otro signo más, de esta manera. Los strings tienen varias propiedades. Entre las más útiles tenemos una que nos permite conocer el largo del string, y esta propiedad se llama length. Si tenemos, por ejemplo, el siguiente saludo, podemos imprimir este string con su método length. En este ejemplo vamos a ver que como resultado nos arroja una longitud del string de 11. Esto quiere decir que también incluye el espacio que hay entre palabra y palabra. Para acceder a cada uno de los caracteres debemos utilizar los corchetes y en medio escribiremos el índice del carácter que necesitamos. Hay que tomar en cuenta que este índice empieza en 0, es decir, si ponemos saludos corchete 0, vamos a tener la primera letra del string. Si queremos la última, en este caso en específico sería el índice 10, ya que el largo de la frase es de 11 caracteres y como el índice siempre empieza desde 0, el último índice será el 10.
Los strings son inmutables. Esto quiere decir que no podemos cambiar una letra del string. Si yo quiero cambiar la primera letra del string actual por una H minúscula y lo quiero hacer de esta forma, simplemente no lo voy a poder hacer. Lo que tendría que hacer en este caso es reemplazar todo el string por uno nuevo que tenga la primera letra en minúscula de la siguiente manera. Al imprimir el índice 0 de nuevo del string, ahora sí vamos a tener la letra en minúscula. Para hacer el cambio entre mayúsculas y minúsculas, los strings tienen un par de métodos muy útiles. El primero se denomina toUpperCase, el mismo que cambia todo el string a mayúsculas. Si aplicamos esta propiedad al mismo string que estamos haciendo, por ejemplo, vamos a tener el siguiente resultado. Podemos tener el resultado contrario en cambio con el método toLowerCase. Los strings también tienen un método que permite buscar una subcadena de caracteres. Este método se llama indexOf y lo que hace es encontrar un texto específico dentro de otro texto o cadena. Por ejemplo, si partimos de este string y mandamos a imprimir en consola la frase con el método indexOf con la palabra HTML, vamos a ver que el resultado es 0, ya que esta palabra empieza en el índice 0 del string. Pero si ahora buscamos lenguaje, vamos a ver que su posición está en el índice 11. Este método indexOf tiene un parámetro opcional que me permite especificar desde qué índice empezar a buscar. Es decir, si queremos buscar la palabra es, vamos a ver que está en el índice 5. Nos está mostrando la primera coincidencia que es en esta posición. Pero si lo que deseamos es saber la posición de la segunda palabra es, podemos especificar que empiece a buscar desde el índice 6, por ejemplo, y vamos a ver que ahora me muestra la segunda coincidencia, la misma que se encuentra en la posición 44. Recuerden que este parámetro es opcional y que si no lo ponemos es como si lo estuviésemos especificando como 0. ¿Qué sucede si buscamos una palabra que no se encuentra en el string? Vamos a tener como resultado un -1. Existe una variación de este método y se llama lastIndexOf, que realiza básicamente lo mismo pero desde el final. Es decir, si yo busco la misma palabra es y no especifico ningún parámetro, va a empezar a buscarlo desde el final del string y la va a encontrar en la misma posición 44, porque esta vez está buscando desde el final. Existen otros métodos bastante utilizados también, que son los includes, start with y ends with, los mismos que realizan exactamente lo que su nombre lo dice. El método includes me va a arrojar un booleano, es decir, un verdadero o falso dependiendo si la palabra que estamos buscando se encuentra dentro del string. Entonces, si buscamos la palabra lenguaje, vamos a tener como resultado un true. Y si buscamos la palabra CSS, un false. De igual forma, el método ends with va a buscar si la última palabra del string es la que se encuentra dentro del paréntesis. Hay que tener en cuenta que la frase debe ser exactamente la misma. En este caso, hemos buscado programación sin tilde tal cual se encuentra en el string. Si busco la misma palabra, pero con tilde, simplemente vamos a tener como resultado un false. Para obtener un substring podemos usar los métodos substring o substr, los mismos que tienen una pequeña diferencia que la voy a explicar a continuación. Supongamos que tenemos el siguiente string, lenguaje igual a JavaScript. Vamos a imprimir en consola para poder ver el resultado. Substring tiene dos parámetros. El primero es el índice desde donde debe empezar a mostrar y el segundo es el índice hasta donde debe mostrar. Si ponemos los valores de 2 y 4, por ejemplo, vamos a ver que muestra lo siguiente.
Por otro lado, substr permite especificar el inicio y el segundo parámetro será la longitud del substring. Entonces, si pongo un 4 igual, no me va a mostrar hasta la posición 4, sino que 4 será la longitud. Entonces, el resultado va a ser este de acá. Finalmente, les quería mostrar dos métodos que también son muy útiles. Uno es el método trim, el mismo que elimina espacios en blanco tanto del final como del inicio del string. Si nos fijamos, los resultados de substring y substr son estos de aquí, pero suponiendo que este string es un string ingresado por el usuario y tienen un espacio ya sea al inicio o al final, el resultado me va a variar. Si yo deseo eliminar estos espacios, tengo el método trim. Entonces, si definimos de nuevo lenguaje como lenguaje mismo, pero con el método trim aplicado, ahí sí vamos a tener los mismos resultados iniciales. De igual manera, otro método muy útil es repeat. Como su nombre lo indica, nos permite hacer que un string se repita las veces que yo ponga como parámetro. Es decir, si yo pongo dentro de un console.log como parámetro el string lenguaje con su método repeat 10, voy a tener este resultado. Si deseamos mantener los espacios, vamos a comentar esta línea de acá y listo. Se ha impreso 10 veces el string. Y bueno amigos, con esto finalizamos el video de hoy. Espero te haya sido de ayuda y recuerda, si te está gustando el contenido, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo de este curso. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.